Mi nombre es Tyler. Tengo 26 años. Y si hay algo que necesitas saber sobre mi familia, es que tienen un hijo de oro. Su nombre es Zack, mi hermano menor por 2 años. Y desde que éramos niños, él ha sido la estrella. Él se quedaba con la mejor habitación, la porción más grande de pastel, los aplausos más fuertes. Solía decirme a mí mismo que solo me lo estaba imaginando. Quizás era demasiado sensible. Quizás analizaba demasiado las cosas. Pero a medida que crecimos, se volvió más difícil de ignorar, especialmente cuando se trataba de autos. Zack chocó su primer auto a los 17 años, por ir enviando mensajes de texto mientras conducía. Mis padres estuvieron molestos durante apenas una semana entera, y luego lo sorprendieron con un modelo más nuevo, completo con un lazo encima como si fuera una especie de premio. Y yo, ahorré durante años para comprar mi sedán usado. Sin lazo, sin felicitaciones. Solo una ceja levantada de mi papá y un susurro, no te crezcas. Solo es un auto. Aún así, no dije nada. Me había acostumbrado a desvanecerme en el fondo mientras Zack absorbía todos los reflectores. Estudié duro, trabajé a tiempo completo durante la universidad, me gradué sin deudas y conseguí un trabajo decente en finanzas. Mientras tanto, Zack iba a la deriva de un interés a otro. Ser DJ, comercio electrónico, comercio de criptomonedas, todo financiado, por supuesto, por nuestros padres. Él lo llamaba encontrarse a sí mismo. Yo lo llamaba vivir a expensas de otros. Pero de nuevo, me quedé callado. Pensé que si seguía haciendo lo mío, tal vez con el tiempo me verían por quien realmente era. Entonces llegó el momento que lo desencadenó todo. Era un jueves lluvioso cuando mi auto se descompuso. Estaba conduciendo de regreso del trabajo. El mismo trayecto que había hecho 100 veces antes cuando el motor petardeó y se apagó justo en medio de la rampa de salida de la autopista. Lo remolqué al taller. El mecánico le echó un vistazo y me dijo que no valía la pena arreglarlo. La transmisión estaba arruinada, y algunas otras cosas también estaban en las últimas. Aún recuerdo estar de pie en el taller, escuchando el presupuesto, haciendo cuentas en mi cabeza y dándome cuenta de que no podía costear un auto nuevo de inmediato, no a menos que vaciara hasta el último centavo que tenía. Esa noche, llamé a mis padres. No para rogar ni nada, solo para hablar, para contarles lo que había pasado. Quizás para ver si me ofrecían un pequeño préstamo para ayudarme temporalmente. No esperaba mucho, pero no esperaba lo que recibí. Mi papá suspiró en el momento en que mencioné el auto. Tyler, dijo como si yo fuera un niño que había roto un jarrón. Ya eres un adulto. Ganas tu propio dinero, resuélvelo. Mi mamá intervino con su tono suave e indulgente de siempre. Ya hemos hecho suficiente por ti, cariño. Tal vez deberías intentar administrar mejor tu presupuesto. Me quedé estupefacto y en silencio. ¿Administrar mejor el presupuesto? No había estado de vacaciones en 3 años. Vivía en un modesto apartamento de una habitación y llevaba mi almuerzo al trabajo todos los días. Mientras tanto, Zack estaba en su tercer año sabático del año, publicando selfies en Miami con descripciones como el esfuerzo nunca se detiene. Aún así, no dije nada. Solo les di las gracias, colgué y me quedé mirando la pared por un rato. Esa noche, tomé el autobús a casa en silencio, tratando de no dejar que la tormenta de resentimiento que se acumulaba en mi pecho me tragara por completo. Al día siguiente, me recuperé. Alquilé un auto barato para el corto plazo, comencé a investigar trabajos secundarios y acepté algunos trabajos independientes fuera de mi horario laboral. Fue agotador. Apenas dormí durante semanas. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Uno de los trabajos independientes me presentó a una startup de tecnología financiera, FinTech. Comencé a ayudarlos con el análisis de datos, luego con la optimización del sistema. Estaban impresionados, más de lo que jamás había escuchado estar a mis propios padres. Me ofrecieron un puesto remoto a tiempo completo con opciones sobre acciones y un generoso bono de contratación. Dije que sí antes de que las palabras terminaran de salir de sus bocas. A partir de ahí, las cosas se movieron rápido. La empresa despegó. Nuestra plataforma ganó una tracción importante y, para el final del segundo trimestre, mis acciones valían más que cada centavo que mis padres habían gastado en los proyectos de Zack. No lo presumí. Seguía viviendo de manera sencilla. Seguía comiendo sobras. Seguía usando el mismo reloj viejo. Pero yo lo sabía, y se sentía bien. 3 meses después de la noche en que mi auto murió, me compré uno nuevo. No cualquier auto. Un SUV eléctrico totalmente equipado con acabados personalizados y características que Zack probablemente ni siquiera sabía que existían. No publiqué nada al respecto. No hice ningún alboroto.
Simplemente lo conduje hasta la casa de mis padres un domingo por la tarde tranquilo. Entré a la entrada para autos como lo había hecho 100 veces antes. Solo que esta vez, el motor no petardeó ni chilló. Ronroneó. Elegante, silencioso, hermoso. Salí y juro que mi mamá contuvo el aliento. Mi papá salió al porche con una mirada que no pude descifrar. Isaac prácticamente salió corriendo del garaje, con los ojos clavados en el auto como si fuera una nave espacial. ¿De quién es eso?, preguntó con los ojos abiertos de par en par. Mío, dije, lanzando las llaves en mi mano como si nada. Él silbó bajo. Caray, hombre. Eso es increíble. ¿Crees que podrías conseguirme uno a mí también? Lo miré. Realmente lo miré. Su sudadera de diseñador, las zapatillas nuevas que lo había visto comprar con la tarjeta de crédito de papá el mes pasado, y simplemente me reí. Resuélvelo, dije. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Él parpadeó. La expresión de mi papá se agrió, y mi mamá intentó sonreír como si nada pasara, como si la tensión no fuera tan espesa como el cemento húmedo, pero no me quedé. Solo les di un pequeño asentimiento con la cabeza y entré a la casa actuando como si nada hubiera cambiado, cuando en realidad todo lo había hecho. Y ahí fue cuando las cosas realmente comenzaron a desmoronarse, porque una vez que se dieron cuenta de lo bien que me estaba yendo por mi cuenta, la máscara comenzó a caerse. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran las preguntas. Esa noche, recibí un mensaje de texto de mi mamá. No sabíamos que habías conseguido un nuevo trabajo. ¿Por qué no nos lo dijiste, cariño? Lo ignoré, no por ser grosero, sino porque necesitaba espacio. Había pasado tantos años intentando ganarme su orgullo, su interés, su decencia básica. Y ahora que finalmente me iba bien, se sentía como una carnada. Como si en el momento en que respondiera, me volvieran a encasillar en el papel del hijo mayor confiable, el que siempre tenía que entender, perdonar y proveer. Un día después, mi papá llamó. Directo al buzón de voz. A mitad de semana, recibí un mensaje de Zack: hermano, si tienes contactos en ese trabajo tuyo, avísame. Estoy buscando dar un giro hacia la tecnología, jajaja. Casi me río a carcajadas. Zack, el mismo tipo que se burlaba de mí por tener un trabajo de escritorio. Ahora quería entrar. No respondí. Todavía no. En lugar de eso, seguí trabajando. La startup estaba creciendo rápido. Nuestro producto se había vuelto viral en algunos círculos financieros. Y ahora estábamos recibiendo ofertas de asociación de empresas con las que solía soñar trabajar. Nunca antes había sentido este tipo de impulso. Y, sin embargo, con cada victoria, el peso del pasado intentaba abrirse camino de regreso. Es difícil de explicar. Incluso después de demostrar de lo que era capaz, una parte de mí, todavía escuchaba la voz de mi papá en mi cabeza: no te crezcas. Aproximadamente 2 semanas después de revelar el auto, mis padres me invitaron a cenar. Solo a mí, sin Zack. Eso en sí mismo ya era una señal de alerta. Dudé en decir que no, pero la curiosidad pudo más conmigo. Fui conduciendo un sábado por la noche, estacionando el sub un poco torcido, de modo que ocupara un poco más de espacio de lo necesario. Un movimiento mezquino, claro, pero me lo había ganado. Por dentro, todo era demasiado perfecto. La mesa estaba puesta con la vajilla fina de mamá, la que solo usaba para los días festivos. Incluso había velas. Era el tipo de esfuerzo que solían reservar para los cumpleaños de Zack. Estamos muy orgullosos de ti, dijo mamá en el segundo en que me senté. Papá se aclaró la garganta y agregó: es impresionante, Tyler. Muy impresionante. Asentí lentamente, esperando la trampa. Llegó antes del postre. Bueno, comenzó papá, cortando su pollo asado. Tu hermano ha estado teniendo algunas dificultades. Ya sabes cómo es. La economía está difícil. Tuvo que vender su equipo de videojuegos. Me quedé en silencio. Está pensando en empezar un pequeño proyecto, intervino mamá. Algo relacionado con la tecnología. Y pensamos, bueno, tal vez ustedes dos podrían trabajar en equipo. Dejé mi tenedor. ¿Trabajar en equipo?, pregunté. Es solo que tú tienes los conocimientos, la experiencia. No pude evitarlo. Me reí. No una risa fuerte y burlona, sino una suave y de incredulidad. Tiene ideas. Ni siquiera pudo terminar un campamento de programación sin abandonarlo con rabia porque lo obligaron a depurar su propio código. La sonrisa de mamá tembló. Tyler, ¿hablas en serio? ¿De verdad creen, dije, apoyándome hacia atrás, que debería tenderle un salvavidas después de todos estos años de ver cómo le entregaban todo en bandeja de plata mientras a mí me decían que lo resolviera por mi cuenta? El rostro de papá se endureció. Eso no es justo. Ah, no,
dije, elevando la voz. Cuando su auto quedó destrozado, recibió uno nuevo en una semana. Cuando el mío murió, recibí un sermón. Cuando abandonó la universidad, apoyaron su camino creativo. Cuando me ascendieron, silencio. Mi mamá miró hacia abajo a su regazo y, por primera vez, no habló. Me levanté. No pueden decidir ahora que les resultó útil que debo compartir todo por lo que trabajé. Dejaron claro que estaba solo. Simplemente les tomé la palabra. Papá abrió la boca para decir algo, pero yo ya me dirigía hacia la puerta. Tyler, espera, me llamó mamá, pero no me detuve. Subí a mi auto. Me quedé sentado allí por un minuto, respirando, dejando que el calor me invadiera. Entonces mi teléfono vibró. Otro mensaje de Zack. Papá dijo que estabas siendo dramático. Solo ayuda, viejo. No es para tanto. Lo miré fijamente. Luego escribí una sola palabra y envié, no. Eso debería haber sido el final de todo. Pero a Zack no le gustaba que le dijeran que no. No cuando estaba acostumbrado a que todo el mundo se doblegara a su lazo. ¿Y qué hizo después? Bueno, ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Pasaron unos días en silencio y pensé que tal vez, solo tal vez, habían captado el mensaje de que por fin podría tener algo de espacio, algo de paz, algún límite. Pero no, Zack no estaba hecho de esa manera. Y tampoco mis padres, al parecer. Comenzó con cosas pequeñas. Amigos en común me enviaban mensajes preguntándome por qué Zack estaba tan molesto o por qué yo estaba tan frío. Uno de ellos incluso me dijo que prometiste ayudarlo a lanzar una startup y luego te echaste para atrás en el último minuto. Es verdad. Sentí la familiar opresión en mi pecho, el retorcimiento de ser tergiversado por alguien que sabe que nunca tendrá que rendir cuentas. No respondí a la mayoría de ellos, excepto a una amiga cercana que conocía la dinámica familiar. Le dije, está mintiendo. No prometí nada. Ella solo dijo, era de esperarse. Ha estado hablando de que de repente eres rico. Envidia, supongo. No se detuvo allí. Ese fin de semana, recibí una llamada de mi banco. Alguien había intentado usar mi nombre para abrir una cuenta comercial conjunta. El gerente de la sucursal la marcó como sospechosa porque la información del segundo solicitante no coincidía con nada en mis registros. ¿Adivinan quién era el segundo nombre? Zack. Intentó iniciar un negocio bajo mi nombre sin decírmelo. Probablemente asumiendo que yo lo aceptaría una vez hecho, como solía hacerlo siempre. Estaba estupefacto, furioso, avergonzado. Tuve que ir en persona para solucionarlo, verificar documentos de identidad, cambiar algunas cosas. No pudieron presentar cargos contra él, no había completado el proceso. Pero la intención estaba allí. Estaba tratando de aprovechar mi nombre, mi trabajo para tomar un atajo una vez más. Esa noche, lo confronté. Le envié un mensaje primero, reúnete conmigo afuera de la casa, no adentro. Quiero que esto sea privado. Él respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Nos encontramos en la acera justo después del atardecer. Estacioné al otro lado de la calle y me quedé de pie, con los brazos cruzados. Salió caminando perezosamente con chanclas y una sonrisa de suficiencia como si esto fuera solo un malentendido menor. ¿Qué pasa? Preguntó, actuando inocente. ¿De verdad intentaste abrir un negocio a mi nombre? Dije con voz baja. Él parpadeó. ¿Qué? Amigo, no. Solo pensé que podíamos poner las cosas en marcha y resolver los detalles más tarde. ¿Estás exagerando? Lo miré fijamente. Eso es fraude, Zack. Oh, por favor. No es como si fuera a robarte ni nada por el estilo. Se rió, restándole importancia como si no fuera nada. Solo pensé que estarías de acuerdo con eso. Nunca preguntaste, dije. Asumiste. Porque eso es lo que siempre has hecho. Asumes que el mundo te va a entregar una escalera, incluso cuando estás de pie sobre la espalda de otra persona. La sonrisa se borró de su rostro. ¿Crees que solo porque ganaste algo de dinero, eres mejor que todos ahora? Espetó. No, dije con una calma absoluta. Creo que yo trabajé duro y tú no. Esa es la diferencia. Él se burló. ¿Sabes lo que dijeron mamá y papá? Dijeron que has cambiado, que el dinero se te subió a la cabeza. Apreté la mandíbula. No, Zack. Lo que ha cambiado es que dejé de permitir que todos ustedes me pasaran por encima. Se quedó callado por un momento, luego dijo algo que me hizo dar un paso atrás. No por miedo, sino por la sorpresa. Bien, dijo con amargura. ¿Quieres jugar al lobo solitario ahora? No vengas llorando cuando las cosas se derrumben. ¿Crees que la gente como tú mantiene el éxito para siempre?
Espera a que esa startup fracase y vuelvas a comer ramen. En ese momento, no lo sé. Algo dentro de mí se endureció. No fue ira, ni tristeza, solo la confirmación de que esto no se trataba de un malentendido o de rivalidad entre hermanos. Esto era derecho y arrogancia, puro y simple. No le respondí. Solo me di la vuelta y regresé a mi auto. 2 días después, recibí otra llamada, esta vez de mi papá. Dejé que fuera al buzón de voz. No estaba listo para escuchar el sermón o el chantaje emocional. Pero cuando finalmente reproduje el mensaje más tarde esa noche, mi corazón se encogió. Su voz era cortante, enojada, no decepcionada, sino furiosa. Tyler, tenemos que hablar. Tu madre está muy disgustada. Tu hermano dijo que lo amenazaste y no vamos a permitir que destruyas a esta familia con tu ego. Devuélveme la llamada esta noche. Me quedé mirando mi teléfono, estupefacto. ¿Amenazarlo? Ni siquiera había levantado la voz. Me golpeó como un tren de carga. Zack estaba haciendo lo que siempre hacía, hacerse la víctima, volteando la historia al revés. Pero esta vez, estaba tratando de usarla como un arma. Y mis padres, le creyeron, o al menos querían hacerlo. Porque creerme a mí significaría admitir que habían estado equivocados sobre el todo este tiempo. Esa fue la noche en que me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía seguir defendiéndome ante personas que no querían escucharme, o podía hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, alejarme por completo. Pero antes de tomar esa decisión final, me quedaba una última jugada por hacer. Algo que los haría detenerse a todos y verme realmente por primera vez. No como el niño en el fondo. No como el cajero automático. No como el plan de respaldo. No dormí mucho esa noche. Mi mente daba vueltas, pero no con ira, sino con estrategia. Porque por una vez, no estaba reaccionando. No estaba jugando a la defensiva. Estaba tomando el control de la historia. Y si me iban a pintar como alguien egoísta, arrogante o cruel, entonces más valía que les diera una razón para recordarlo. No por mezquindad, sino por cerrar el ciclo. Primero, escribí un mensaje corto para mis padres, escuché el mensaje de voz de papá. No amenacé a Zack. Le dije que no. Por una vez, si quieren creer su versión de los hechos, es su elección. Pero no seguiré defendiéndome ante personas que ni siquiera se molestaron en pedir mi versión en primer lugar. He terminado. Sin despedida, sin emoción, solo la verdad, directa y definitiva. No esperaba una respuesta. Y no la recibí. ¿Pero qué vino después? Esa fue mi elección. Verán, no solo me estaba yendo bien. La startup a la que me uní hace meses había asegurado recientemente una segunda ronda de financiación, una financiación grande. Nos estábamos asociando con una importante institución financiera, y mi papel había pasado de contratista a ejecutivo. Estaba liderando un equipo de producto. Tenía capital, tenía acceso. No me interesaba una venganza llamativa. No quería publicar capturas de pantalla en línea ni lavar los trapos sucios al sol. Ese no era mi estilo. Pero sí quería enviar un mensaje. Uno que no pudiera ser ignorado, distorsionado o tomado a broma. Así que hice dos cosas. Primero, doné una parte considerable de mi bono de firma, $15 a un fondo de becas en la universidad de la que me gradué. Pedí que llevara el nombre en memoria de mi abuelo, el padre de mi papá, la única persona de nuestra familia que alguna vez había creído en mí sin condiciones. El comunicado de prensa me mencionó por mi nombre, Tyler Reeb, estratega principal de producto en nombre de la empresa, y se publicó en algunas revistas de negocios, e incluso llegó al periódico local. Sabía que mi mamá lo vería. Ella estaba suscrita a la edición dominical. Me la imaginé sentada en la mesa de la cocina, café en mano, pasando las páginas hasta el artículo, parpadeando al ver mi foto, preguntándose por qué no se lo había contado. Luego hice una llamada al concesionario. Había estado echando un ojo a un segundo auto. No para mí, sino para alguien más. Verán, había una persona en mi familia que siempre me trató como si yo importara, mi tía Yanice, la hermana menor de mi papá. Ella nunca se casó. Vivía modestamente y trabajó como maestra de secundaria por más de 30 años. Cada día festivo, me regalaba libros en lugar de tarjetas de regalo. Cuando conseguí mi primera pasantía, me envió una tarjeta escrita a mano diciéndome lo orgullosa que estaba de mí. Nunca hacía un gran alboroto, pero siempre me hacía sentir visto. Conducía un Corolla viejo y destartalado con casi 200,000 millas. Así que le compré un híbrido nuevo, del mismo modelo, pero equipado, limpio y seguro. Cuando me presenté en su apartamento y le entregué las llaves, simplemente me miró en estado de shock. No necesito un auto así, Tyler, susurró. Te lo mereces, le dije. Sin condiciones.
Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dio el abrazo más fuerte que nadie me había dado en años. No publicó nada en las redes sociales, no presumió ante la familia. Simplemente lo condujo a casa y me envió una nota de agradecimiento por correo físico. Al estilo de la vieja escuela, en una hermosa letra cursiva. Todavía está en mi refrigerador. Ese fue el cierre que necesitaba. No el sub, no las opciones sobre acciones. Pero la vida tiene una forma de dar vueltas. Un mes después, recibí una llamada de mi prima Lindsay, la hija de mi tía Janice. Me dio la noticia. Mis padres habían sido invitados a una gala benéfica local organizada por la universidad. No sabían que me estarían rindiendo homenaje esa noche. Lindsay sí lo sabía. Ella también estaba allí. Dijo que cuando llamaron mi nombre y el presentador mencionó la beca que yo había financiado, mi mamá jadeó audiblemente. Mi papá simplemente se congeló. Parecían que alguien les hubiera dado un puñetazo en el pecho, dijo Lindsay con una risa baja. Fue algo hermoso. Yo no fui al evento. Tenía un compromiso previo. Pero la foto de la placa se extendió rápidamente por los círculos familiares. Y el remate fue que el artículo mencionaba a mi tía Janice como la destinataria de la donación de un vehículo en el mismo párrafo. Algunos parientes de vista aguda hicieron la conexión. Ahí fue cuando comenzó el verdadero colapso familiar. Mi bandeja de entrada comenzó a llenarse. Mensajes de primos de los que no había sabido nada en años. Un correo electrónico de mi tío diciendo que siempre había admirado mi ética de trabajo. Incluso un mensaje de voz de mi abuela, corto, dubitativo, pero sincero: estoy orgullosa de ti, cariño. Solo quería que lo supieras. Pero de mis padres, silencio absoluto. Hasta que un día, llegó un sobre grande por correo. Sin remitente, solo mi nombre. Adentro había una carta escrita a mano por mi papá. La caligrafía era apretada y un poco temblorosa. La desdoblé con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si estaba listo para cualquier chantaje emocional o sermón que hubiera decidido enviarme. Pero no fue eso. Comenzaba con: supongo que es más fácil escribir cosas que nunca podría decir en voz alta. Lo que siguió fueron 3 páginas de algo que nunca pensé que vería: asunción de responsabilidad. Admitió los dobles estándares, el haberle dado siempre más a Zack y esperar que yo simplemente lidiara con ello. Escribió sobre cómo pensaba que me estaba enseñando fortaleza e independencia, pero ahora veía que solo estaba privándome del tipo de amor y apoyo que todo niño merece. Escribió que vio la foto en el periódico, que no tenía idea de lo que yo había estado construyendo, que ver el apellido Reeves en ese titular le había hecho darse cuenta de lo poco que sabía sobre el hombre en el que me había convertido. Y luego escribió algo que me dejó frío. No nos debes nada, y menos que nada, el perdón. Pero quiero que sepas que me equivoqué contigo, sobre todo. No suplicó. No pidió dinero. Solo se confesó. Me senté en el suelo y la leí 2, 3 veces. Y lloré, no porque quisiera venganza, no porque estuviera orgulloso, sino porque, por primera vez en mi vida, me sentí visto por el hombre que había pasado años mirándome como si fuera invisible. En las semanas siguientes, no me apresuré a llamar. Necesitaba tiempo. Todavía lo necesito, pero conservé la carta y le escribió una de vuelta, más corta y sencilla. Le dije que apreciaba su honestidad, que no estaba seguro de cómo sería el futuro, pero que estaba abierto a comenzar un nuevo capítulo, uno en el que las cosas no giraran en torno a dádivas o jerarquías, sino al respeto. Zack, sin embargo, no cambió. Lo último que supe fue que intentó lanzar un podcast con 2 de sus amigos. Se esfumó después de un mes. Luego publicó una foto de un auto deportivo en Instagram con el pie de foto. Manifestando esto. Sonreí cuando lo vi porque no necesitaba responderle de vuelta. No necesitaba dar explicaciones. Yo ya había hecho lo que él nunca podría.